un sostén ideológico, eso que decía. Bueno, yo les recomiendo que no dejen de ver, cuando vayan a Buenos Aires alguna vez o en algún libro, los cuadros de Cándido López, porque son una maravilla. Además de entender la guerra, de entender los grandes movimientos que había, es un pintor extraordinario y un poeta que en la pintura también. Y bueno, y acá está la muerte, ¿no? La tragedia de la guerra, el barro, el frío, el dolor. Bueno. Esta fue una guerra que dijo el mismo Domingo Faustino Sarmiento, que perdió a su hijo ahí, que la ganamos porque no quedaba un varón en el Paraguay mayor de 14 años, ¿no? Y vamos a hablar ahora de dos pintoras. Estas dos pintoras también fueron ninguneadas de alguna manera. Ninguna de las dos nació en la Argentina, pero las dos tienen mucho que ver con nosotros. Esta era austríaca, me parece, se llamaba Gertrudis Chale, murió en un avión que se cayó en 1940 y algo, no me acuerdo exactamente, en La Rioja. Gertrudis pinta también el campo. Ella marca el espacio de otra manera, con la perspectiva, ¿ven? Una calle que se va hacia allá. Esa calle son paralelas. Esta y esto tienen siempre la misma distancia, pero es como la vía. Yo me paro, miro la vía y las paralelas esas convergen en el espacio. Hay un punto de fuga. Esa es una manera clásica de representar el espacio, la profundidad. Y además las casas cada vez más chicas. Gertrudis Chale pinta caminos, horizontes y mujeres. Lo curioso de Gertrudis es que le gusta mucho hacer el contraste de la tierra y del asfalto. Y las mujeres en general están como esperando. A mí me parece una preocupación. Bueno, el feminismo empezó mucho antes que ahora, ¿no? Incluso antes que ella, antes de la Primera Guerra Mundial, que había sufragistas en Europa y todo eso. Pero ella la tenía muy clara. Fue una mujer que además, en determinado momento, se vino acá a la Argentina para huir de la Segunda Guerra Mundial, se disfraza de hombre para poder andar pintando y viajar sin que la molesten, ¿no? ¿Ven que yo les digo que ella dibuja caminos? Miren el camino de tierra ese que se va hacia allá. Y esas mujeres están como esperando. A mí me parece que la de blanco está diciendo vamos, ¿no? Y acá hay un chico vestido casi de hombre con una botella en la mano, ¿no? Está también el tema del alcohol ahí dando vueltas, las mujeres criando, la mujer que parece que estuviera embarazada, la otra ahí, todas como en espera. Gertrudis Chale, hay un cuadro de ella también en el Museo Histórico, en el Museo de Bellas Artes, perdón, y esta era Gertrudis. Murió muy joven, podría haber tenido mucho más obra, y estaba enamorada de América. Vino acá y no podía creer lo que era esto, se separó del marido, empezó a viajar pintando y hizo estas mujeres. ¿Ven? El trabajo, hay un rastrojo ahí, ella parece que tuviera una bolsa acá como que como hubiera juntado maíz, después viene la mazamorra a picar, y la otra mujer también agarrándose la cadera, y después los caminos y el horizonte. Una gran pintora del horizonte. ¿Ven los dos caminos? No se sabe qué va a hacer esa chica, si va a seguir para allá. Y después hay otra cosa que tiene Gertrudis muy llamativa, porque ahora las vemos permanentemente, pero en ese tiempo no, que son las taperas, las casas abandonadas. Hoy por hoy, esta provincia, que era la enseña del país de las estancias, se volvió gente, ¿no? Que esperan, que miran, que dicen, ¿y qué hacemos? ¿Qué pasa acá? 1940, y bueno, lo conocemos todos, ¿cierto? Florencio Molina Campos tampoco tuvo éxito Molina Campos, pero tuvo éxito, pero no se consideró un pintor, un artista, no se consideró un artista que pudiera ir a los museos, ¿no es cierto? Florencio Molina Campos era un artista popular, un artista de la calle, un artista de la calle en el sentido de que todos lo hicimos un poco nuestro, mis papás, mis abuelos, yo los primeros dibujos que vi, que yo quería copiar, que me interesaban eran los de Molina Campos. Yo considero que si nosotros cambiamos la mirada, podemos ver a Florencio Molina Campos como el primer vanguardista argentino.
La vanguardia es una cosa del ejército que es el que va más adelante, ¿no es cierto? Acá consideramos, en todo lo que estudiamos arte, nos dicen que las vanguardias del siglo XX fueron el cubismo, el impresionismo que arranca en el siglo XIX, el puntillismo, Juan Gris, Francia a estudiar y volvían con el conocimiento, que allá les enseñaban cómo había que pintar, venían acá y pintaban, ¿no? Florencio Molina Campos empieza a pintar en la misma época, y si vamos a decir que el vanguardista es el que transforma las cosas, en Francia pintaban con óleo, en telas grandes, cubistas, taca, 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 ¿no? Este tipo cambia todo. Miren, en vez de pintar con óleo, pinta con témpera. Primera gran transformación. En vez de pintar en tela, pinta sobre cartón. Él pintaba hasta sobre cajas de ravioles. Pinta sobre cartón. La témpera es una cosa de niños. Él pinta con témpera. También pintó óleos y también pintó otras cosas. Encima pinta caricaturas. Como si todo eso fuera poco, caricaturas de gauchos. Y como si todo eso fuera poco, en vez de llevarlas a los museos, las publican en almanaques. Y como si todo eso fuera poco, los almanaques son de alpargatas. Fíjense todas las cosas que dio vuelta Molina Campos. Además, Molina Campos, al revés que la mayoría de los pintores costumbristas que vienen después, Molina Campos pinta caballos flacos. Los gauchos estaban flacos los caballos. Los camineros que arreglaban la calle tenían caballos sueltos en la calle. Los de las estancias largaban vacas a la calle. Pasaban tropas en la calle. No había pasto. Si ustedes leen, y esto se los recomiendo muchísimo, un libro que debe ser difícil de encontrar, pero en la biblioteca de acá debe estar, de Tapalqué, Capdevila, Cuentos del Caminante. En los Cuentos del Caminante, Capdevila, que es segunda generación de periodistas de Tapalqué, le hace un reportaje a un croto que en 1978 lo tenía de vecino. Y ese hombre le cuenta su vida del trabajador golondrina desde 1890 hasta 1978. Es impresionante, pero las primeras cosas que dice es: yo iba a juntar maíz si me dejaban tener el caballo adentro. El caballo en la calle no, porque el caballo me llevaba. Y él dice: trabajamos por la comida, sí, pero yo primero quería la comida para mi caballo. Si yo no le podía dar una espiga a mi caballo, yo seguía el viaje. Así que él tiene mucho humor, pero tiene mucha ternura, tiene los horizontes, pero mirá, la calle está pelada. Pero sobre todo tiene una realidad que es muy difícil de ver. Bueno, y además pinta la sociedad, no pinta solamente el gaucho. Ya es una pintura inclusiva de alguna manera, mirá. Bueno, y pinta el trabajo, ¿no? Y además pinta los ranchos. Acá tenemos la foto de los ranchos de 2010 que saca Dubord, pero en la mayoría de los libros sobre las estancias están los chalés. Los chalés muestran una Argentina que vos podés decir: sí, era muy rica. Una Argentina de mármol de Carrara y piso de pinotea. Esos chalés, esos ranchos, perdón, eran de piso de tierra. Yo hasta 1970 y pico en las estancias en donde anduvimos, eran siempre ranchos de adobe, piso de tierra. No techo de paja, sí techo de cosas, pero sí ranchos de adobe. Bueno, lo que digo de los caballos flacos, el perro flaco también, y ven, pinta el trabajo y pinta a la gente del pueblo. Y además, con esas caricaturas que pueden ser tan sarcásticas, la gente se sintió representada por Florencio Molina Campos. Florencio Molina Campos tardó más de 50 años de pasar desde las calles, las casas y la biblioteca de Elvirita, la viuda de él, al Museo Nacional de Bellas Artes. Porque recién entonces, en la década del 70, casi el 80, lo reconocieron a Molina Campos como un artista único, y además como un artista como había muy pocos en la Argentina, ¿no? Porque tenía una manera de pintar que se salía de esas circunstancias. Y la otra mujer de la que quiero hablar no es argentina tampoco, y también cruzó el charco, nada más que de acá para allá. Hizo dos cosas importantes: fue cantora, fue compositora, fue recopiladora, y su obra artística la hizo sobre bolsas de arpillera. Ustedes saben que la arpillera fue la gran herramienta que había acá para las cosechas, para el trabajo,
trabajo, para el abrigo incluso, para hacer recados, para hacer sudaderas y hasta para hacer ponchos. Bueno, estos bordados de arpillera son de Violeta Parra. Violeta cruzó el charco y fue la primera latinoamericana que expuso en el Museo del Louvre, porque pateó las puertas. Ella no se disfrazó de hombre directamente como hizo Gertrudis Chávez, pero sí tuvo conductas de hombre que nosotros, en manos del otro progenitor. Y de hecho, para estar yo acá, tuve que sacar por la FIP el Instituto Cultural me pide que no tenga denuncias por deudas morosas de hijos. Yo tengo 4 hijos de 2 matrimonios y no tengo deudas, ya se crían y no tengo deudas morosas. Pero ahora se protege eso y vos para poder cobrar algo del Estado tenés que comprobar que no tenés ninguna deuda morosa si no lo tocas. Bueno, ella hizo eso, ¿no? Dejó una niña chiquitita en manos de su marido porque le salió el trabajo a Francia y se fue. Y bueno, ella estaba más cercano, no al cubismo, sino más bien a otra cosa ligada al tercer mundo, al arte africano, que de hecho Picasso toma mucho del arte africano para... Hay en YouTube una reportaje a ella que está abordando, está traducido, tiene subtítulos porque ella habla en francés, ella me parece que no, que ella habla en castellano, pero bueno, tiene subtítulos igual. Y ella está abordando con la arpillera en la falda y le dice, ¿y usted cómo sabe lo que dibuja? Yo, la aguja sabe, le dice ella, la aguja sabe, yo busco, cuando hago así ya está, ¿no? Era una gran artista, Violeta Parra. Tal vez si las cosas hubieran sido distintas con el premio Nobel que hace pocos años se le dieron a Bob Dylan, Violeta Parra hubiera tenido un premio Nobel, porque como artista completa era increíble. Les dejo 2 datos. Después podemos pasar una bibliografía si vos querés, Luis, yo te la paso. Les dejo 2 datos de 2 canciones de Violeta. Violeta Parra vivió 50 años. Nació en 1917 y se pegó un tiro en el año 1967. Violeta Parra tiene 2 canciones que son metáforas. Ustedes saben que la metáfora es hablar de una cosa, pero en realidad hablar de otra, ¿no? Las 2 canciones hablan de la sexualidad. Una, son hermosísimas las canciones, ¿no? Y no dicen nada sobre la sexualidad, hay que escucharlas. Y una habla, una mujer celebrando la sexualidad femenina, y la otra habla una mujer riéndose de la sexualidad masculina. La primera, la que habla de la sexualidad femenina, se llama El Sacristán. Y la segunda, que se ríe del hombre, se llama La muerte con anteojos. Sí, están en YouTube, las pueden encontrar en las redes. Hay que escucharlas un par de veces. Esto no lo descubrí yo, me lo dijo alguien. Pero realmente es una maravilla la capacidad que tiene Violeta Parra de construir relatos y de... Bueno, esto también. Estos son de Violeta Parra. Estos son de un jesuita que se llamaba Pauque y que también hace el horizonte así, ¿no? Estos son dibujos sobre los guaraníes. Voy a decir 2 palabras sobre la literatura ya para ir cerrando y quiero invitarlo a Juan. Estamos también en una zona donde hay muchos escritos interesantes sobre el siglo XIX, sobre los Pampas. El primer libro es el de Santiago Bendaño, yo ya lo nombré a Santiago Bendaño. Hay una edición del Elefante Blanco de Benrao Hooks, que es el que encontró los escritos de Avendaño. Ya les dije que Avendaño era cautivo y que fue secretario de Catriel. Acá, en el medio de las flores y azul, está Pardo, de Cacharí para adelante. Ahí estaba la estancia de Bioy Casares. Bioy Casares, le leo más las cosas que él recopila, que no me enganché tanto nunca con sus novelas. Pero el papá de Bioy Casares, que se llamaba Adolfo Bioy, fue un gran escritor que escribe 2 libros nada más. Uno se llama Antes del 900 y otro se llama Años de Mocedad. Hablando de los buenos y los malos, la revolución de 1874, que lo llevan a Catriel a pelear
pelear y cuando lo vuelven en la barriga lo matan a Cipriano y a Bendaño. Ahora hay una película un documental que se llama Cuatro Loncos de Sebastián Díaz, está en YouTube. Si quieren véanlo porque ahí desmonta un poco eso de que a Catriel lo matan los hermanos. Hubo una cosa muy complicada porque al soldado los amnistiaron a todos y a Catriel no se sabe qué pasó y a Bendaño también. Cuatro Loncos con K. Pero todo eso lo podemos pasar si bueno, ¿sabe? El papá de Bioy Casares y el abuelo de Bioy Casares, que la escuela de Pardo se llama como el abuelo, Juan Bautista Bioy, los tipos venían de allá del combate de Vizcacheras y todo eso, venían obviamente no estaba en la ruta 3, ¿no? Venían en 1874 volviendo para el azul de esa revolución que había encabezado Mitre, no me acuerdo cómo era la revolución, que la habían perdido. Los catrieleros, lo mismo que los negros, que negros, mujeres y pampas son los principales ninguneados y menospreciados de toda nuestra historia, eran carne de cañón, los llevaban para que fueran la primera avanzada y que los muertos fueran ellos, ¿no? Lo mismo pasó con los negros que fueron a la guerra del Paraguay y antes que cruzaron la cordillera. Bueno, dice Bioy, pasó por Rincón Viejo la tribu de Catriel. Dice, estuvieron, acamparon 2 días, pastorearon los caballos, le dieron agua a los animales. Me regaló el cacique 2 caballos, un lobuno y un gateado. Son mis caballos de silla todavía. Dice, fue una maravilla, se portaron muy bien la gente de la tribu y siguieron viaje. Dejaron todo como estaba y siguieron viaje. Y después dice, a los 2 días pasó el ejército. Dice, se me comieron hasta las gallinas. Se llevaron todo. Ah, perdón. Se comieron hasta las gallinas, se robaron todo y no me dejaron nada. No sé, si había una persona que era conservadora, era Adolfo Bioy. No tenía ninguna manera de considerar. Bueno, es muy interesante ese libro para leer esas historias y otras más que hacen a nosotros. Hay otro escritor que ya lo nombré, que es Capdevila. Es muy difícil de conseguir los libros de él porque son autoeditados, de tapa el qué, pero seguro que lo mejor que hay, tal vez, o lo más conocido es también de vecino de acá, de Tandil, Hugo Nario, Beppo, Shakespeare. Y después, otro gran escritor sobre la Pampa y el siglo XIX es un escocés que se llama Roberto Cunningham Graham, que vino acá en 1870 y algo, me parece, no me acuerdo exactamente, 1860 y algo, y después recorrió todo el mundo. Fue un gran escritor, fue laborista, fue, ¿cómo se llama esto? Diputado, no sé cómo se llaman los congresales de ahí de Londres, siempre mirando mucho al pueblo, a la gente. Y él escribe muchas cosas sobre la Argentina, sobre Entre Ríos y sobre los gauchos. Vale la pena leerlo también. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se me haya quedado? Ah, y hay otra escritora, 2 escritoras importantes. Y una es la mujer de Bioy, más leída ella hoy que su marido. No es la primera mujer que queda por detrás de su marido, otra fue Frida Kahlo. Para Diego pintaba cositas de las muletas, ¿no? y corazoncitos y monos, qué sé yo. Frida Kahlo fue la primera persona que se dio cuenta que lo de París no era tanto como decían. Diego Rivera la lleva a París, a Frida Kahlo que estaba mal, todo, y Frida Kahlo lo pone en sus diarios, esto lo inventé yo. Frida Kahlo a la semana le dice, yo no quiero nada. Dice, yo quiero estar en... Y Diego Rivera resucitan ahora y Diego se entera del éxito que tuvo su mujer y cómo su obra quedó en segundo plano, se cortaba llena de vuelta. Pero lo que pasa es que Frida Kahlo habló de lo que nos hablamos todos, que es el dolor, lo que sentimos. El otro era más discursivo, el otro era más político, el otro tiraba más
Lemas, ¿no? También era un gran pintor, pero distinto. Y además de ella, otra gran escritora que escribió una novela cuando tenía 25 años, que está editada todavía y se consigue en las librerías, es Sara Gallardo. Las dos mujeres fueron Borges y Bioy, que es la voz, o sea, cómo cuenta lo que le está pasando una chica de 16 años en el puesto de una estancia, que ha quedado embarazada, no se sabe, no te lo dice muy bien si por una violación o por no sé qué, una cosa medio rara que no la termina de nombrar. Pero lo que le está pasando a ella hasta que la patrona decide que no se las cuento. Enero de Sara Gallardo, lo escribió en 1958, cuando ella tenía 25 años. Una escritoraza. Hay uno que se llama Los Galgos, puede ser. Los Galgos, exactamente. En realidad se llama Los Galgos. Dice dos veces Los Galgos. Creo que el primero se llamaba Los Galgos solo y después la volvieron a editar Los Galgos. Sí, exactamente. Dice Juárez y tiene varias cosas más. Muchos años fue periodista también, Sara Gallardo. Y después dos poetas de décima, criollos, gauchos los dos, un uruguayo y un argentino. Esos son los verdaderos hacedores de la gauchesca, porque Borges dice la gauchesca se hace en las ciudades, por gente de ciudad. No, esos son los que pudieron publicar la gauchesca. Después estaba la gauchesca de la oralidad, la de Gualbensu, la que se cantaba en los fogones, la que andaban los payadores de pueblo en pueblo, la gauchesca que se engancha en el tango, ¿no es cierto? Gardel fue primero cantor de canciones criollas, antes. La gauchesca que hace también Gabino Seiza, que estuvo dando vueltas por todos estos años. Luis Domingo, que pareciera que no se va a volver a hablar. No sé si es muy difícil contárselo a los chicos porque habla de un tiempo que se fue. Pero es un gran poeta y un hombre que relata muy bien eso. Y el otro uruguayo, de las estancias, domador, tropero, es Wenceslao Varela, que yo nombré al principio. ¿Qué más? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Hay una película, Beppo, me parece. Beppo hay dos películas. Bueno, hay dos películas. Porque sí, la primera la hicieron cuando todavía Nario vivía y después hicieron otra más que la hizo Manuel Gálvez Mariano Gálvez, me parece. Manuel Gálvez es el escritor, me estoy confundiendo. Las dos son interesantes, muy lindas. ¿Cómo se llama la otra? Una se llama Beppo y la otra se llama Los Crotos. Sí, la primera que hicieron, Los Crotos, que está muy linda la película, con mucho esfuerzo. El cine argentino se hace con muchísimo esfuerzo, pero en la primera siempre me llamó la atención. Van los Crotos arriba de un tren, y era un tren que pasaba, me contaron a mí, gente que trabajó en eso, de Tandil a Gardel, y al fondo se ve todo un potrero con rollos, ¿no? Y vos decís, claro, en ese tiempo no había rollos, en ese tiempo era el tiempo de la bolsa y de los fardos, el rollo es muy posterior, pero bueno, son las cosas que se hacen como se pueden, ¿no? Las películas son buenas las dos. Y Hugo Nario, fue un gran escritor, lo conocí bastante a Hugo, y escribió sobre los bandidos rurales, escribió sobre los pescapedreros, fue muy comprometido con nuestro paisaje, sobre Tata Dios también. A mí lo que me llamó la atención de Beppo es cuando el croto francés, son dos, Beppo encuentra un compañero de viaje, el amigo francés, y ese le dice cómo vivir sin dinero. Sí. Y le recomiendo leer de Fernando Pessoa, El banquero anarquista. Es muy interesante, es un librito chiquito así, que es para recomendar a los amigos, sobre todo en estos tiempos. Vamos a decir un verso, Juan, así.